vinieras a salvarme. Dejaste el trono para mostrarnos la luz de tu trono a la cruz, y mi deuda pagar, de la cruz a morir, de la muerte a tu trono, tu nombre levantaré. Dejaste el trono para mostrarnos la luz de tu trono a la cruz, y mi deuda pagar, de la cruz a morir, de la muerte a tu trono, tu nombre levantaré. Dejaste el trono para mostrarnos la luz de tu trono a la cruz, y mi deuda pagar, de la cruz a morir, de la muerte a tu trono, tu nombre levantaré. Tu nombre levantaré. Tu nombre levantaré. Muy buenos días tenga cada uno de ustedes, mis hermanos, mis amigos, todos los que nos escuchan en YouTube. Esta mañana quisiera solamente avisarles que hasta ahorita no sabemos cuándo se vayan a abrir las iglesias, pero sabemos que el próximo domingo va a ser mayo 10. Quizás no podamos congregarnos todavía, pero les voy a pedir que hay que halagar a nuestras madrecitas, hay que hablarles, hay que bendecirlas, hay que darle gracias a Dios por ellas. Siempre, como costumbre, tenemos como iglesia un convivio muy bonito para ellas, y esta es la voluntad de Dios. Usted, donde quiera que se encuentre, si tiene a su madrecita, dele gracias a Dios por ella y dígale cuánto la quiere, cuánto la ama. La Biblia dice que al honrar a nuestros padres y nuestras madres, Dios promete una promesa real, darte larga vida. Entonces hay que honrarlos y amarlos. En esta hermosa mañana, domingo 3, vamos a dar lectura en Mateo capítulo 9, del 9 al 13. Mateo capítulo 9, del 9 al 13. El título de este pensamiento, esta predicación, va a ser: Dios llama a hombres ocupados. Vamos a orar. Dios, en esta mañana le damos gracias por el privilegio tan grande que nos da poder exponer su santa palabra. Pedimos que su palabra sea con poder aquel que escucha y que puede recibir. Dios, pedimos que usted haga la obra en el corazón de cada oyente. Usted obre como sabe hacerlo. Usted es todopoderoso y Señor, usted no solamente está aquí, está allí también, está en todas partes, porque usted es omnipresente. Todo lo sabe, todo lo conoce, y a usted damos toda la honra y toda la gloria, porque solo usted merece ese lugar.
La gloria sea siempre para usted. Bendito sea su santo nombre. Adoramos a Jesús, nuestro Señor y Salvador. En el nombre precioso de Jesús, oramos que usted haga la obra. Amén. Mateo capítulo 9, del 9 al 13. Pasando Jesús de allí, vio a un hombre llamado Mateo, que estaba sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo: sígueme. Y se levantó y le siguió. Y aconteció que estando él sentado a la mesa en la casa, he aquí que muchos publicanos y pecadores que habían venido se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. Cuando vieron esto, los fariseos dijeron a los discípulos: ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Al oír esto, Jesús les dijo: los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. Id pues y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Primero que nada, cada uno de nosotros, o la mayoría de los seres humanos, nos ocupamos. Estamos ocupados. Y nos ocupamos porque tenemos siempre el tiempo para mantenernos ocupados, especialmente en aquellas cosas que más nos interesan. Si a ti te interesa algo, tú te vas a mantener ocupado en aquello que a ti te interesa. Todos tenemos diferentes intereses, pero para toda ocupación se requiere tiempo. Y muchas de las veces no hay nadie ni quien te quite de hacer aquello que a ti te gusta hacer. La palabra de Dios dice en Eclesiastés capítulo 3 y versículo 1, todo tiene su tiempo, y todo lo que se requiere o se quiere debajo del cielo tiene su hora. Mi pregunta es: ¿qué tan ocupado estás? Obviamente en el libro de San Marcos capítulo 2 verso 13 se dice: toda la gente venía a él. En Mateo capítulo 9 verso 9 dice: pasando Jesús de allí, vio a un hombre. Sin embargo, en Marcos nos dice claramente que mucha gente venía con él. Y en Marcos capítulo 2 verso 13 dice que Jesús les enseñaba. En otras palabras, Jesús siempre tenía grupo de personas siguiéndolo, y Jesús siempre se ocupaba a enseñar. Pues muchos tenemos ese interés de enseñar, de predicar o de hacer cosas que para ti no te interesan. Por eso es que dije, cada quien se ocupa en aquello que le interesa. Jesús nunca pierde su tiempo. Él les enseñaba. Pero lo interesante de Mateo capítulo 9, verso 9, es que Jesús vio a Mateo sentado trabajando, pues haciendo la vida, como cualquier persona trabaja. ¿Qué nos dice en la Biblia? O sea, en la Biblia no nos dice si Mateo tenía una familia, si era casado, qué edad tenía, pero se calcula que era como de la edad de Mateo, de la edad de nuestro Señor Jesucristo. Una cosa que detalladamente dice es que era él un publicano, y a los publicanos no los consideraban muy bien. Eran los peores y eran hombres pecadores, de acuerdo a cómo la gente los trataba. Era Mateo un cobrador de impuestos.
y él cobraba impuestos para el gobierno de Roma. Y trabajar por el gobierno de Roma pues era algo grande, y la Biblia menciona mucho acerca de publicanos, pero no vamos a llegar allí. Pero Jesús miró algo más allá de lo que nosotros no miramos. Jesús miró algo especial en él. Él miró a Mateo, y cuando lo miró como un verdadero apóstol, porque eso fue lo que fue Mateo, un apóstol. Y también lo miró, y quizá lo miró como un escritor del libro de Mateo. Ve, Cristo mira más allá de lo que nosotros miramos. Y de la misma forma, Dios tiene su mirada en ti. Él conoce tu entrada y tu salida. Él sabe en los pasos que andas. Él te conoce. Él conoce lo más profundo del corazón del hombre. ¿No te ha tocado a ti de coincidencia, o no has pensado tú algo como que lo haces y no lo puedes dejar de hacer? O sea, aquello que tú haces, lo haces y lo sigues haciendo, y quisieras dejarlo de hacer, pero no puedes. Te voy a poner un ejemplo. Quizás tú fumas cigarros, pero ya quisieras parar de fumar. Ya has intentado muchas veces de dejar de fumar. Ahora quizás digas, pues yo no fumo como aquellos que fuman dos paquetes de cigarros diarios. Yo solamente me fumo un paquetito diario. O a lo mejor fumas un poquito menos, pero en tu corazón no quisieras a veces dejarlo, pero no puedes. O has tirado los paquetes de cigarros y has dicho, ya no voy a fumar. Bueno, lamentablemente tiras la cajetilla, y verdad que ya no lo vuelves a levantar. ¿Sabías tú que en el año 1950 el paquetito de cigarros valía 25 centavos? Pues ahora, el 2020, ¿sabías tú que como en 17 estados de Estados Unidos el paquetito de cigarros lo venden a $6.96? Más o menos como 35 centavos el cigarrito. Si acaso tú te fumas un paquetito diario, en 10 años tú gastarías $22,000 o más. Depende que de aquí en 10 años cuánto vaya a subir el precio del cigarro. Pero en estas figuras, $22,000. ¿No quisieras dejar el vicio? O a lo mejor dices tú, pues yo no tengo el vicio de fumar, pero tienes a lo mejor el vicio de comer, eres glotón. A veces somos glotones, pensando en la comida. O a lo mejor dices, pues yo no tengo tampoco vicio en eso, yo mantengo mi dieta. A lo mejor tienes vicio en comprando siempre cosas, nunca te sacias de comprar cosas para ti. Tienes que estrenar un par de zapatos cada semana o una vez cada mes. Tienes el closet lleno de zapatos, tienes el closet lleno de ropa, tienes el taller lleno de herramienta, tienes como 20 desarmadores, tienes como 50 dados de la misma clase. O sea, tenemos ese vicio y no podemos dejar de comprar las cosas, ¿no? Aquellas cosas que quisiéramos no hacerlo. ¿Qué fue lo que hizo Mateo? Mateo dejó su trabajo. Y el trabajo de él era
el robar a la gente, era publicano. Él tenía ese vicio, él tenía ya esa pasión. Los publicanos era ver por ellos mismos. En esta mañana todo depende qué quieras hacer tú. ¿Por qué en esta mañana no tomas una pausa y tratas de escuchar la voz del Señor? ¿Ves? El Señor te dice suavemente, sígueme. Con mucha ternura te dice a ti y con mucho amor, sígueme. Cuando Jesús vio a Mateo, San Mateo hizo una gran decisión. Pero lo interesante de Mateo es que él no lo pensó. Cuando oyó la voz de Cristo, sígueme, él se levantó. Él no le dijo a Cristo, déjame pensarlo. Tengo que consultar esto con mi papá. O tengo que consultarlo con mi mamá y con mi abuelita. ¿Sabías de que mi mamá y mi abuelita me inculcaron esta doctrina y seguirte a ti como que me voy a echar de mis enemigos a mi papá, mamá, mi abuelita, porque de generación en generación nosotros hemos traído esta tradición y seguir a Jesús como que no? O a lo mejor quieres consultarlo con tus amigos. ¿Ves? Pues tus amigos, tú te juntas cada semana, juegas a la pelota, tienes actividades con ellos. Los sábados son de los amigos. Se parrandean y hacen lo que uno quiere. ¿Qué le voy a decir a mis amigos? ¿Qué le voy a decir a mis profesores? Mis profesores me están preparando y me están educando Es más, mis profesores piensan que este mundo vino con una explosión. Imagínate que tenga que yo decirle al profesor, voy a seguir a Jesús. O que si tienes una novia y tu novia es atea, o sea, tu novia ni siquiera quiere creer en Dios. Es más, si tú te casas con tu novia, tu novia te está ya poniendo las reglas y te está diciendo, mira, si te casas conmigo yo no quiero tener hijos. Es más, yo creo en el aborto. ¿Qué le voy a decir a mi novia? Bueno, Mateo no sabemos si tenía novia, tenía esposa, no dice la Biblia. Pero esto es la vida de nosotros. Mateo también tenía una vida. No le dijo a Jesús, mira Señor, déjame consultarlo con ellos, vete más adelante y pregúntale a alguien si te quiere seguir, pero yo no te voy a seguir. Ahorita no tengo yo el deseo de seguirte porque pues yo tengo que consultar esto. Mejor síguele buscando por ahí. Pero si me arrepiento, ahí te alcanzaré y te buscaré, si decido seguirte. En Lucas capítulo 5, verso 28, porque aquí en Mateo no lo dice, pero en Lucas 5, 28, si usted lo lee, dice, dejándolo todo. Mateo dejó todo. La Biblia me dice en Lucas 5:28 que él se levantó, él lo dejó todo y la Biblia dice, le siguió. Oh, qué ejemplo tan más grande hizo Mateo. No le dijo Jesucristo 2 veces. Jesucristo cuando lo vio le dijo, sígueme. Él se levantó, lo siguió. A nosotros, ¿cuántas veces nos habla Dios? Nos habla por medio de un hermano, una hermana, un predicador, un pastor, un sacerdote. Alguien te habla la palabra del Señor. Tú escuchas la voz de Dios y tú prolongas y dices, ahorita no. Jesús miró en Mateo algo especial. Y Mateo hizo una buena decisión.
Él no lo pensó, él se levantó y él siguió a Cristo. ¿Sabía usted que San Mateo fue el que escribió el libro de Mateo? 28 capítulos. Y yo no sé si usted ha leído el libro de San Mateo, pero mire, déjeme decirle, se lo recomiendo. Se lo recomiendo con todo mi corazón. Ese sería el mejor libro que usted haya leído en toda su vida. Quizás usted ya leyó muchos libros y usted ha calificado libros, pero lea el libro de San Mateo, léalo pidiéndole a Dios que le dé entendimiento para poder entender lo que está escrito, porque lo que está escrito fue escrito con la mano de Timoteo, con la mano preciosa de Timoteo, pero revelada por el Espíritu Santo. Por eso, todo lo que lees son palabras de gran poder. Todo lo escrito, todo lo que inspiró Dios, tiene grande valor, grande potencia, fuerza, la palabra de Dios escrita por Él. Pero qué bendición tan más grande que Mateo fue el que escribió estos 28 capítulos. Él dejó un vicio. Él dejó el vicio de robar a la gente. Él dejó su trabajo. O a lo mejor si no lo dejó, él ya fue más justo, más honesto. Porque la palabra del Señor dice en Lucas capítulo 3, verso 12. Se dice que muchos venían al bautismo de Juan. Y dice que un publicano vino a ser bautizado por Juan. Y le dijeron: Maestro, ¿qué haremos? Él les dijo: no exijas más de lo que os está ordenado. O sea, el publicano se le ordenaba que levantara impuestos solamente lo que era justo, pero sin embargo eran unos sinvergüenzas y robaban a la gente. Quizás siguió trabajando, pero una cosa sí sabemos, que Mateo fue apóstol de Jesús, siguió a Jesús. Mateo escribió el libro de San Mateo. Qué precioso. Dios miró algo en él. ¿Por qué no te levantas tú como lo hizo Mateo? Él dejó todo. Dejó todo para seguir al Señor Jesús. Dios nos habla a todos por medio de su pueblo y por medio de su santa palabra. Ahora lo que hizo Mateo, dice: aconteció que estando él sentado a la mesa en la casa. En el verso 10. He aquí que muchos publicanos, pecadores que habían venido, se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. Lo primerito que hizo Leví le hizo un gran banquete a Jesús. Eso es lo que dice la palabra del Señor en Lucas. Y convidó a ¿quién? A los publicanos, a los pecadores, para que vinieran a la mesa, para que se sentaran y para que estuvieran con Jesús y sus discípulos. Lo primero que hizo Mateo fue hablarle a aquellos lo que él iba a hacer, iba a seguir a Jesús. Ahora, la plática que ellos tuvieron allí en la mesa no se dice. No se habla qué era la plática, de qué hablaban, qué era lo que conversaban. Pero póngase a imaginar, si usted se sienta con un grupo de mecánicos, ¿de qué va a hablar? O si se sienta con un grupo de doctores, médicos, ¿de qué va a hablar? Abogados, ¿de qué va a hablar? Enfermeros, ¿de qué vamos a hablar? Carpinteros, vamos a hablar
de los oficios que cada uno tenemos. De eso va a ser la conversación. Cuando Cristo se sentó con ellos, ¿de qué comenzó a hablar? Comenzó a hablar de lo que los publicanos hacían. Y solamente pienso y digo yo, bueno, Señor, ¿qué les enseñaste allí? Bueno, si usted se fija un poquito más atrás, en el libro de San Mateo, capítulo 6, en el libro de San Mateo 6, ahí dice, verso 24, quizás allí en la mesa con todos, quizás Jesús les dijo a todos, nunca puede servir una persona a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. Lo que Jesús dice, no podéis servir a Dios y a las riquezas. ¿Qué quiero decir con esto? Es que muchas personas estamos tan enviciados y tan prestos a hacer dinero. Me importa más tener casas, me importa más tener carros, me importa más tener y tener más que los demás y ser conocido y visto por los demás. Lo que yo he hecho con mi educación, lo que tengo por lo que yo, el esfuerzo que hice, pero déjeme decirle, no puede servir a Dios y las riquezas. Es más, el apóstol San Pablo le dijo a Timoteo, porque raíz de todos los males, Mateo, 1 Timoteo 6:10, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe, fueron traspasados de muchos dolores. Déjeme decirle que entre más dinero tienes, menos puedes dormir en tu cama. ¿Será esto cierto? Bueno, no todos los ricos, pero me imagino que con un poquito de plata que tengas en tu banco, en tu bolsillo, hasta se te va el sueño. Por eso es que Jesús, quizás ahí en la mesa, ¿no?, les dice, miren, busquen primero el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas serán añadidas. En otras palabras, habrá algo que le faltare al siervo de Dios, al Hijo de Dios, aquel a quien Dios está llamando. Déjame decirte que Dios te está llamando. Y si seguimos leyendo, allí quebraron el gozo y el ambiente que estaban llevando los apóstoles, Jesús con los convidados, la plática, la cena, el convivio, la comida. Usted sabe que convivir y comer y disfrutar de el compañerismo, pues es muy hermoso. Me imagino que cuando le hizo este gran banquete fue espléndido, porque era un hombre de dinero. Publicanos tenían dinero. Ahí en la Biblia habla de un chaparrito que era rico. No vamos a llegar ahí. Sin embargo, vino una interrupción. Vino alguien a traer problemas. ¿Quiénes fueron esos? Fueron unos hombres religiosos. Si usted se fija en el verso 11, cuando vieron esto los fariseos, o sea, ellos vieron que Jesús estaba a la mesa, los apóstoles les dijeron estos fariseos a los discípulos acá aparte, ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y los pecadores? Querían una explicación. ¿Por qué tenía que darles una explicación? Si Jesús estaba convidado, fue convidado, vinieron, Mateo trajo a aquellos que él quería que también siguieran a Jesús. Vinieron a quebrar el pobre. ¿No te ha pasado así? A veces que viene alguien y destruye aquel convivio. Ahora los fariseos eran los maestros de aquel entonces. Y se disgustaron al ver a Jesús y a sus discípulos con los publicanos y pecadores. Pero Jesús, al oírlos,
¿qué fue lo que dijo Jesús? Dice, los sanos, verso 12, los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. Y en el versículo 13 dice, id pues y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Nosotros, los religiosos, hacemos muchas de las veces muchos sacrificios, y los sacrificios salen muchas de las veces sobrando. Es bueno sacrificarse, es bueno hacer sacrificios, pero hay que darle un balance, un límite. Dios dice en el versículo 13, aprended lo que significa misericordia quiero. ¿Qué quiere decir con esto? Esto quiere decir que hay que tener compasión con los que nos rodean. Gente que no ha aprendido a seguir a Cristo. Enseñarles, tener paciencia con ellos, ayudarles, platicar con ellos, hacerlos ver la importancia y cómo Jesús puso un énfasis en el versículo 13 que dice, no he venido a llamar a justos. Si tú te sientes justo, si tú te sientes que estás bien, Él no vino a llamarte a ti. Dice que Él vino a llamar a pecadores al arrepentimiento. Mateo, cuando se levantó de allí del banco de los tributos, Él sabía que era un pecador y Él se arrepintió y siguió a Jesús. Déjame decirte, Él vino a llamar a personas como a ti, como a mí, a arrepentirnos. Él vino a llamarnos para seguirlo, porque Dios mira algo en ti, algo especial. Estás desperdiciando tu vida. Habrá un gran banquete cuando Dios venga por nosotros. Mateo le hizo un banquete aquí en la tierra a Jesús, pero el banquete que viene, las bodas del Cordero, te invito a ese banquete. Ahí va a estar Jesucristo. Y allí nadie va a interrumpir, nadie se va a meter, a tratar. No. Por eso es que ahorita Jesús dice, yo he venido a sanar al enfermo. Yo he venido a llamar al pecador que se arrepienta. En esta mañana piénsalo. Si tú quieres, tú lo puedes hacer. Mira, ora conmigo esta oración. Señor, en esta mañana te pido me perdones porque reconozco que soy pecador. Soy una persona muy ocupada. Dios, ayúdame a detenerme un poco para escuchar tu voz, para conocerte mejor. Y yo quiero que tú me perdones. Si tú has venido a llamar y a transformar pecadores y tú has venido a perdonar, yo aquí estoy para que me perdones. Yo pongo mi fe en ti, Jesús, para que tú borres mi pecado. Gracias, Padre, porque yo sé que tú lo has hecho. En el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga a cada uno de ustedes, mis hermanos. Gracias por estar atentos a los videos. Esperamos que pueda suscribirse. Y también, si usted tiene alguna necesidad de oración, por favor, mándelos en el comentario y estaremos orando por ustedes. Dios les bendiga.